Muy bien. Eh, el día de hoy vamos a hablar de lo que es una cuestión muy importante después de su diseño de investigación, que viene a ser la recolección de datos o la recolección de información. Bueno, lo más importante acá es primero ya tenemos resuelto o con claridad cuál es nuestro diseño, cómo vamos a poner a prueba nuestras variables. Y entonces ahora en este diseño tuvimos que haber identificado cuál es el instrumento adecuado o los instrumentos adecuados para efectivamente poder recolectar esa información de la mejor forma posible. Ahora bien, esta recolección de datos, pues existen diferentes herramientas y técnicas para hacerlo. Tenemos desde cuestiones como el método observacional, en el que nosotros vamos a ver el fenómeno, tenemos este acercamiento y extraemos información. Claro está que debemos de tener información como muy clara, o tenemos que tener muy claro qué tipo de información vamos a extraer. Y aquí es muy importante, al igual como lo vamos a ver en la entrevista, es muy importante el hecho de que el investigador o la persona que recolecta esa información realmente se vuelve su propio instrumento, por lo que en la medida en que la persona tenga las habilidades y tenga como esté lo más limpio de sesgos posibles en un tema específico, pues obviamente que eso nos va a ayudar a recolectar información mucho más verídica. Digamos que yo tengo una experiencia muy fuerte sobre un tema y por más que pretenda a veces como decir sí, estoy limpio, como de soy muy maduro como para poderlo diferenciar, pues todas estas experiencias, si no están bien limpias y claras en el investigador, van a influir en lo que recolecte y en lo que observe. Ahora bien, tenemos aquí también en este tipo tenemos las entrevistas, pero las entrevistas, que es una obtención de información regularmente cara a cara o mediante un medio, pero realmente uno frente a otra persona, pues requiere o puede ser de diferentes tipos. Una puede ser una entrevista estructurada y otra entrevista semiestructurada, como ya lo saben. En su caso es muy recomendable que si están elaborando una entrevista, por lo menos tengan una semiestructuración donde sepan qué es lo que van a ir preguntando, es decir, los temas, los tópicos, y tengan como una hilaridad para que sus temas no se salgan por completo del objetivo que ustedes están planteando. Otra cuestión muy importante, otra técnica todavía que es como un poco más allá de entrevista, o sería como otro tipo de entrevista, sería la entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad obviamente ya se requiere una mayor elaboración e indagar en aspectos mucho más profundos del tema. Esto se da muy bien para cuestiones de estudios cualitativos, y aquí podemos recabar la información mediante diferentes análisis, como el que sigue, como lo que se utiliza en el análisis de contenido de cuestiones documentales, por ejemplo. Tenemos también los sondeos, donde los sondeos se busca a las personas para preguntarles sobre un tema y sobre todo como ir identificando como jerarquías en ciertas opiniones. Y finalmente tenemos algo que ustedes van a utilizar mucho, o que regularmente utiliza el estudiante, que son los cuestionarios. Los cuestionarios es una herramienta muy práctica, muy sencilla y muy barata de aplicar, por lo cual se vuelve muy factible. Sin embargo, el cuestionario, que pues, también puede tener preguntas de diferente tipo, como también ya lo saben, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Lo que tiene el cuestionario es que está creado en base a una serie de constructos o de indicadores que parten desde su definición conceptual. Es decir, si ustedes están hablando de un tema como la autorregulación, ¿qué va a pasar? Que su cuestionario tiene que haber sido estructurado, o ustedes desarrollarían un cuestionario estructurado en base a ese concepto y a la teoría que adyacente, o a la teoría que lo conforma, ¿no? Entonces no solamente es como las preguntas que se les ocurran, sino que tiene que extraerse y tener una serie de pasos. ¿Cómo se desarrolla una herramienta de medición? Bueno, esto va a ser aplicable sobre todo a los cuestionarios, a las encuestas también. Y bueno, va a tener sus variantes ya, o diferentes connotaciones o diferentes procedimientos en lo que viene siendo la observación y otras herramientas cualitativas. ¿Qué sucede aquí? Aquí vamos a enfocarnos mucho, por ejemplo, en la creación de un cuestionario cuando hablamos de una herramienta de medición, pero es aplicable a las diferentes técnicas o herramientas, ¿no?
Lo primero que debe existir ante todo debe ser un desarrollo conceptual. ¿Esto qué se refiere? Debe de partir. Si yo estoy hablando de autorregulación, debo haber definido previamente qué es la autorregulación, definirla conceptualmente y de forma muy clara. Ya que tengo definido qué es la autorregulación, por ejemplo, ahora tendríamos que especificar las dimensiones del concepto. ¿A qué me refiero con especificar las dimensiones del concepto? Me refiero a que esta autorregulación va a estar estructurada o va a tener diferentes factores que la componen. Es decir, la autorregulación, por definición, es el acto en que los estudiantes, o mejor dicho, es la habilidad de los estudiantes por autorregular diferentes aspectos que los llevan a una conducta determinada. Y estos aspectos, que son los factores en este caso, vendrían a ser, por ejemplo, la autorregulación habla de aspectos cognitivos. Una de las dimensiones sería los aspectos cognitivos. Otra dimensión sería la motivación. Otra sería la metacognición. Otro sería la conducta. ¿Sí me explico? Entonces, aquí yo ya voy definiendo porque tendré que crear mediciones para cada una de estas mediciones. Entonces ya para cada una de estas dimensiones yo selecciono indicadores, es decir, los indicadores, mejor dicho, lo que estamos haciendo aquí es una operacionalización de los factores. Operacionalizar es hacer medible esto que estamos tratando de, esto que identificamos, es decir, ponerle grado, ponerle valor, ponerle medida, ponerle frecuencias, etcétera. Es decir, poderlo estructurar de manera que pueda ser medible, que yo pueda extraer eso, por más que parezca subjetivo, ponerlo de una manera lo más objetiva posible para poder tratarlo. En este caso de los cuestionarios, pues bueno, depende. Si es un cuestionario como muy enfocado a una cuestión cuantitativa, pues yo quisiera sacar cuestiones numéricas. E incluso también en los cualitativos yo puedo hacer análisis del contenido y convertir esto en mediciones, ¿no? Mediciones numéricas. Y al final, ya que tengo esto, ahora sí formo los indicadores. Digo, si mi indicador es la cognición, pues yo diría es la cantidad de veces que yo desarrollé una estrategia cognitiva para tal o cual cosa. Y de manera muy sencilla sería cuántas veces dije, me planeé en una semana cómo me iba a administrar para mis tareas, ¿no? Ahora una metacognición es cuántas veces en la semana yo pude identificar, por ejemplo, si estas estrategias me estaban funcionando o no. Es decir, ya monitoreaba esta estrategia. Ya no solo era que mi proceso cognitivo se desarrollaba, sino que podía identificarlo, observarlo e identificar si me estaba funcionando o no. En una conducta es cuántas veces yo, por ejemplo, qué tanto yo, o en qué grado, en qué medida, etcétera, yo estructuraba el espacio para que no me distrajera nadie durante mi aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero por ahí va.